Misterios de Göbekli Tepe. Bienvenido a este fascinante viaje a través del tiempo. Hoy, nos adentraremos en uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos del mundo, Göbekli Tepe. Un lugar que desafía todo lo que creíamos saber sobre las civilizaciones antiguas. Te preguntarás, ¿por qué este lugar es tan especial? Acompáñame y descubrirás los misterios que aguarda esta colina en Turquía. Imagina estar parado en una colina en medio de la nada, el viento susurra historias de un pasado remoto. Frente a ti se despliega Göbekli Tepe, un complejo monumental que ha permanecido escondido bajo tierra durante miles de años. Aunque fue descubierto en la década de 1960, no fue hasta los años 90 que los arqueólogos comenzaron a desenterrar sus secretos. Y vaya que son secretos asombrosos. Göbekli Tepe data de hace más de 11.000 años, eso es más antiguo que Stonehenge y las pirámides de Egipto. Pero, ¿cómo es posible que una civilización tan primitiva haya construido algo tan monumental? Las enormes columnas de piedra, algunas de más de 5 metros de altura y 20 toneladas de peso, están decoradas con intrincadas tallas de animales. ¿Cuál podría ser el propósito de estas esculturas? ¿Un templo? ¿Un centro de rituales? La respuesta podría ser más sorprendente de lo que imaginas. Si este primer vistazo a los asombrosos misterios de Göbekli Tepe te ha dejado boquiabierto y quieres seguir explorando quiénes construyeron este lugar, cómo lo hicieron y por qué es tan importante para nuestra comprensión del pasado, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Regálanos un me gusta si estás disfrutando de este viaje arqueológico. Queremos conocer tus propias teorías e ideas sobre este enigma, así que no dudes en dejar un comentario abajo. Y para no perderte los próximos capítulos donde profundizaremos en las teorías sobre sus constructores y su significado, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Tu participación enriquece esta exploración. Aquí viene el primer giro inesperado. Göbekli Tepe se construyó antes de que los humanos inventaran la rueda o desarrollaran la escritura. En ese entonces, se creía que los humanos vivían en pequeñas bandas de cazadores-recolectores. Así que, ¿cómo lograron estas personas primitivas erigir semejante estructura? Una pregunta que desafía nuestro entendimiento de la historia humana. ¿Podría ser que tuvieran conocimientos avanzados que hemos subestimado? Mientras observas las piedras talladas, te preguntas quiénes fueron los constructores. ¿Qué impulso llevó a estas personas a levantar semejante monumento? Algunos sugieren que podría tratarse de un lugar de encuentro para diferentes tribus, un santuario para ceremonias religiosas. Pero también hay quienes plantean teorías aún más fascinantes. ¿Y si Göbekli Tepe fue construido con la ayuda de una civilización más avanzada que desapareció sin dejar rastro? A medida que caminamos entre las ruinas, los arqueólogos continúan encontrando pistas. Fragmentos de herramientas primitivas, restos de animales sacrificados, pero lo más intrigante, no se ha encontrado evidencia de que las personas vivieran aquí. No hay huellas de hogares ni de vida cotidiana. Entonces, ¿por qué construir un templo monumental en un lugar donde nadie vivía? ¿Qué significaba realmente para ellos? Una teoría que podría dejarte sin aliento es que Göbekli Tepe podría haber sido un intento de contactar con el mundo de los dioses o incluso con civilizaciones de otro mundo. Las representaciones de animales y figuras humanoides podrían ser símbolos de algo más grande, un lenguaje perdido que aún no hemos descifrado. ¿Podría ser que estos antiguos constructores tuvieran un conocimiento sobre el universo que hoy solo podemos especular? Pero lo más desconcertante es cómo Göbekli Tepe fue abandonado y enterrado intencionalmente. Alrededor del 8000 a.C., después de que fue utilizado durante siglos, fue cuidadosamente cubierto con tierra. ¿Por qué alguien querría ocultar algo tan grandioso? ¿Qué secretos se llevaron a la tumba? ¿Fue una decisión para proteger el lugar o para esconderlo de ojos curiosos? La respuesta sigue siendo un misterio. Ahora, mientras te sumerges en la sombra de estas colosales piedras, te das cuenta de que Göbekli Tepe no es solo un sitio arqueológico, es un recordatorio de lo mucho que aún desconocemos sobre nuestros ancestros. Un recordatorio de que el pasado es un rompecabezas incompleto,
y cada nueva pieza que descubrimos solo amplía el misterio. Antes de que te vayas, considera esto: lo que hemos encontrado hasta ahora es solo una fracción de lo que podría estar escondido bajo el suelo. Göbekli Tepe podría ser la punta del iceberg de una historia mucho más grande, más antigua y más compleja de lo que jamás imaginamos. ¿Qué otras maravillas y secretos están esperando ser descubiertos? Te dejamos con esta reflexión, mientras la brisa de la historia sigue soplando a través de los siglos. En nuestro próximo capítulo, exploraremos otro enigma que desafía el tiempo y el conocimiento humano. ¿Te atreves a seguir descifrando los secretos de las civilizaciones antiguas avanzadas? La aventura apenas comienza. La ciudad sumergida de Dwarka. Bienvenido de nuevo a nuestro viaje por las civilizaciones antiguas. Hoy, dejamos atrás las tierras de Göbekli Tepe para sumergirnos, literalmente, en un misterio que yace bajo las aguas: la ciudad sumergida de Dwarka. ¿Puedes imaginar una ciudad perdida, escondida bajo el manto del océano, cuyos secretos podrían reescribir la historia tal como la conocemos? Ubicada en la costa noroeste de la India, la antigua ciudad de Dwarka es mencionada en textos legendarios, como el Mahabharata, donde se describe como la ciudad dorada del dios Krishna. Durante siglos, estas historias se consideraron mitos, pero todo cambió en la década de 1980, cuando arqueólogos comenzaron a descubrir restos sumergidos cerca de la actual ciudad de Dwarka. ¿Qué secretos yacen en el fondo del mar? ¿Podría ser que las leyendas eran más que simples cuentos? Al adentrarte en este relato, imagina por un momento las costas de Gujarat, donde los arqueólogos, con equipo de buceo, se sumergen en un mundo que parecía perdido para siempre. Lo que encontraron desafió la imaginación: estructuras hechas de piedra, alineaciones que recuerdan a las calles de una ciudad, y artefactos que sugieren una civilización avanzada. ¿Acaso esto podría ser la legendaria Dwarka? Imagina el asombro de los investigadores al encontrar estas construcciones a una profundidad de más de 30 metros bajo el agua. ¿Cómo es posible que una ciudad entera se haya sumergido? Los científicos creen que un cambio dramático en el nivel del mar, posiblemente debido al derretimiento de glaciares al final de la última edad de hielo, podría haber sido el responsable. Sin embargo, la pregunta más intrigante sigue siendo: ¿quiénes fueron los habitantes de esta ciudad? ¿Y qué tan avanzada era su civilización? A medida que los buzos exploraban más, tropezaron con una revelación impactante: bloques de piedra que parecían formar los cimientos de edificios monumentales. Los análisis de estos bloques sugieren que podrían tener más de 9,000 años de antigüedad. Si esto es cierto, Dwarka sería una de las ciudades más antiguas jamás descubiertas. Pero, ¿cómo es posible que una civilización tan avanzada existiera en una época en la que, según la historia convencional, los humanos apenas comenzaban a formar asentamientos permanentes? Detente un momento y piensa en las implicaciones de esto. Si Dwarka realmente es tan antigua como se sospecha, ¿qué significa eso para nuestra comprensión de la historia humana? ¿Cuántas otras ciudades perdidas podrían estar esperando a ser descubiertas bajo las olas? Cada nuevo descubrimiento en Dwarka plantea más preguntas que respuestas. Se han encontrado piezas de cerámica, herramientas de piedra, y hasta fragmentos de esculturas que dejan ver un alto nivel de habilidad artística. Estos hallazgos sugieren una cultura rica y compleja, con conexiones que podrían haberse extendido mucho más allá de la India antigua. Ahora, imagina esto: un día, los arqueólogos descubren una escultura que, aunque erosionada por el tiempo y el agua, parece representar a una figura divina. ¿Podría ser esta la representación de Krishna, el dios al que se dice que Dwarka pertenecía? Este hallazgo podría dar un giro completo a la percepción de las antiguas leyendas y su conexión con la realidad. Pero no todo es tan claro como el agua que cubre esta misteriosa ciudad. A pesar de los hallazgos, la comunidad científica está dividida. Algunos creen que las ruinas son simplemente restos de una ciudad más reciente, mientras que otros están convencidos de que esta es la verdadera Dwarka de las leyendas. ¿Qué crees tú? Es aquí donde el misterio se profundiza. Si Dwarka realmente existió antes de lo que pensamos,
¿Qué conocimientos perdidos podrían haber tenido sus habitantes? ¿Podrían haber dominado tecnologías o filosofías que apenas comenzamos a comprender hoy en día? Mientras reflexionas sobre estas preguntas, considera la posibilidad de que Dwarka sea solo la punta del iceberg, una ventana a un pasado más complejo y brillante de lo que jamás imaginamos. ¿Qué otras maravillas esperan bajo las aguas del mundo? Para finalizar, dejemos la historia abierta, como un océano lleno de misterios aún no resueltos. En el próximo capítulo, te llevaremos a explorar otro enigma fascinante, la Gran Pirámide de Bosnia. Pero por ahora, mantente en el borde de tu asiento. Las respuestas pueden estar más cerca de lo que piensas, y la historia de nuestros ancestros podría ser mucho más rica de lo que jamás soñamos. ¿Estás listo para desenterrar más secretos de civilizaciones antiguas avanzadas? Mesopotamia, el origen de todo. Bienvenido una vez más a nuestro viaje a través de las civilizaciones perdidas en el tiempo. Hoy, nos trasladamos a las fértiles tierras de Mesopotamia, conocida como la cuna de la civilización. ¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? ¿Cómo una simple llanura entre dos ríos pudo dar origen a las primeras ciudades, a la escritura y a conceptos que todavía hoy seguimos utilizando? Prepárate para explorar el origen de todo, un lugar donde las historias antiguas cobran vida. Te invito a cerrar los ojos por un momento e imaginar vastas extensiones de tierras fértiles, bañadas por los ríos Tigris y Éufrates. Es aquí, en esta región, donde las civilizaciones sumeria, acadia, babilónica y asiria florecieron y dejaron huellas indelebles en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué sabemos realmente de ellos? ¿Podría ser que aún quedan secretos por descubrir? Imagina caminar por las antiguas calles de Ur, una de las primeras ciudades del mundo. Los arqueólogos han desenterrado restos de templos, palacios y hasta viviendas que nos hablan de una sociedad altamente organizada. Pero lo más sorprendente es el descubrimiento de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. ¿Podrías creer que en estas tablillas se registraron las primeras leyes, poemas y transacciones comerciales conocidas? La escritura, un invento que cambió el curso de la historia. Pero, ¿quiénes eran estas personas que la crearon? Avanzamos ahora a la mítica ciudad de Babilonia, con su legendario jardín colgante, considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Aunque su existencia sigue siendo objeto de discusión, ¿no es fascinante pensar que podrían haber dominado la ingeniería de una manera tan avanzada? ¿Y qué decir de la Torre de Babel? Los relatos bíblicos la describen como un símbolo de la ambición humana. Pero, ¿fue real? ¿O es solo una metáfora de la grandeza y la caída de las civilizaciones? En este punto, te estarás preguntando, ¿qué secretos aún esconden las arenas del tiempo? Llegamos a un momento crucial en nuestra exploración. En 1849, un descubrimiento inesperado en Nínive cambió nuestra comprensión de Mesopotamia para siempre, la biblioteca de Asurbanipal. Miles de tablillas, cuidadosamente organizadas, que contenían todo el conocimiento de la época. ¿Podrías imaginar un lugar así en un tiempo tan remoto? Este hallazgo nos revela que los antiguos mesopotámicos eran mucho más que guerreros y constructores, eran también filósofos, astrónomos y médicos. Pero no todo es lo que parece. En estos textos, encontramos referencias a un gran diluvio, similar al de las historias bíblicas. ¿Será que estas narraciones están conectadas? ¿Podría este mito tener una base en hechos reales ocurridos en la región? Esta idea nos lleva a considerar la posibilidad de catástrofes naturales que moldearon el destino de estas civilizaciones. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente intrigante. En los últimos años, algunos arqueólogos han comenzado a proponer teorías revolucionarias. ¿Y si algunas de estas civilizaciones no solo fueron avanzadas, sino que también poseían conocimientos que aún no comprendemos del todo? Por ejemplo, ¿cómo lograron erigir estructuras tan imponentes sin la tecnología que hoy consideramos esencial? ¿Podría haber habido un intercambio de conocimientos entre estas culturas y otras, de las que aún no tenemos evidencia? La tensión crece cuando empezamos a considerar las conexiones entre Mesopotamia y otras civilizaciones antiguas.
Hay quienes sugieren que podría haber existido una civilización madre, una fuente de conocimiento primordial que se transmitió a través de continentes. Pero estas son solo teorías, preguntas sin respuesta que nos invitan a seguir investigando. A medida que cerramos este capítulo, te dejo con una reflexión. Mesopotamia nos muestra que la historia no es lineal, sino un intrincado tapiz de eventos y descubrimientos. Cada capa de tierra removida revela no solo hechos, sino también preguntas que desafían nuestra comprensión del pasado. Y así, mientras nos preparamos para el próximo destino en nuestro viaje, te dejo con una pregunta que resonará hasta el siguiente capítulo. ¿Qué otras huellas de civilizaciones avanzadas esperan ser descubiertas? ¿Podría ser que lo que hemos aprendido hasta ahora sea solo el principio? No te pierdas el próximo episodio, donde continuaremos desenterrando los secretos de las civilizaciones antiguas. Mantente curioso y sigue explorando, porque la historia aún tiene mucho que contarnos. Nos vemos pronto. La cultura maya, astrónomos del pasado. Bienvenido a un nuevo capítulo de nuestro viaje a través del tiempo, un viaje que nos lleva a una de las civilizaciones más fascinantes y enigmáticas del continente americano, la cultura maya. Prepárate para adentrarte en un mundo donde las estrellas eran guías, los dioses eran poderosos y las ciudades, majestuosas. Aquí, entre la selva espesa y el eco de una civilización que aún resuena, descubriremos a los astrónomos del pasado. Imagina por un momento caminar por las ruinas de Tikal o Palenque. Allí, entre el canto de las aves y el susurro del viento, se percibe la grandeza de una civilización que dominó durante siglos. Pero, ¿qué hizo a los mayas tan avanzados? ¿Cómo una cultura que no conocía la rueda, logró construir pirámides que se elevan orgullosas hacia el cielo? Los mayas eran, ante todo, observadores meticulosos del firmamento. Se dice que sus sacerdotes pasaban noches enteras estudiando las estrellas, anotando sus movimientos con una precisión que dejaría boquiabierto incluso al astrónomo más moderno. ¿Puedes imaginar la dedicación, la paciencia, la admiración hacia el cosmos que debían sentir? Uno de los legados más asombrosos de los mayas es su calendario. Sí, ese calendario que generó tanto revuelo en 2012. Pero lo que muchos desconocen es que, más allá de predicciones apocalípticas, el calendario maya era un alarde de conocimiento astronómico. Dividido en 3 sistemas principales, su exactitud en la medición del tiempo es algo que sigue asombrando a los estudiosos de hoy en día. ¿Cómo lograron una comprensión tan profunda del tiempo y los ciclos celestes sin los instrumentos modernos? Ahora, pensemos en Chichén Itzá, la joya de la corona maya. Allí se alza la pirámide de Kukulcán, un prodigio arquitectónico que no solo impresiona por su belleza, sino por su función astronómica. Durante los equinoccios, el juego de luces y sombras da vida a la serpiente emplumada, un espectáculo que nos recuerda la maestría maya en la alineación de sus estructuras con los astros. Pero hay más. Los observatorios, como el caracol de Chichén Itzá, evidencian que los mayas no solo eran constructores ingeniosos, sino también astrónomos apasionados. Desde estos puntos de observación, estudiaban la trayectoria de Venus, los eclipses y otros fenómenos celestes. ¿Era esto simplemente una pasión por el conocimiento o había un propósito más profundo? Aquí es donde surge una de las grandes preguntas: ¿cómo adquirieron los mayas este conocimiento? Hay quienes sugieren que este saber fue transmitido por culturas anteriores, o incluso, por civilizaciones de otros mundos. Una idea que, aunque suena descabellada, alimenta la imaginación y el misterio. ¿Podría ser que los mayas fueran herederos de un legado cósmico? Y entonces, nos encontramos con la escritura maya, esos glifos que narran historias de dioses y reyes, pero también de ciencia y conocimiento. Durante mucho tiempo, estos textos fueron un misterio indescifrable. Hoy, gracias a la labor de incansables investigadores, podemos leer muchos de estos códices y comprender un poco más de la cosmovisión maya. Sin embargo, todavía quedan enigmas ocultos en estas inscripciones. ¿Qué secretos podrían desvelar sobre sus conocimientos astronómicos? Llegados a este punto, es inevitable preguntarse:
¿Qué llevó al colapso de una civilización tan avanzada? La respuesta no es sencilla. Guerras internas, cambios climáticos, sobreexplotación de recursos, múltiples factores pudieron haber contribuido. Pero lo realmente intrigante es la capacidad de los mayas para adaptarse, para abandonar las ciudades cuando era necesario y establecer nuevas comunidades. Un testimonio de su resiliencia y su sabiduría. Mientras contemplamos las ruinas de ciudades que una vez estuvieron llenas de vida, no podemos evitar sentir una profunda admiración por los mayas. Una cultura que, a pesar de los siglos transcurridos, sigue desafiando nuestra comprensión. Y es que, su legado no se ha desvanecido por completo. Hoy, millones de descendientes de los mayas continúan habitando Centroamérica, manteniendo vivas sus tradiciones. Así que, en este viaje por el pasado, hemos descubierto que los mayas eran más que simples observadores de las estrellas. Eran guardianes de un conocimiento que aún hoy nos inspira y nos desafía. Ahora te pregunto, ¿qué más podríamos aprender si logramos desentrañar todos sus secretos? Pero nuestro viaje no termina aquí. Prepara tus sentidos para el siguiente capítulo, donde exploraremos otra civilización que, al igual que los mayas, dejó huellas indelebles en la historia. Una civilización que desafía el tiempo y nos invita a seguir descubriendo. ¿Te atreves a seguir adelante en este fascinante viaje por las civilizaciones antiguas avanzadas? No te lo pierdas, porque lo que viene a continuación promete ser aún más asombroso. India antigua, sabiduría y tecnología ocultas. Bienvenido a este nuevo capítulo de nuestro fascinante recorrido por las civilizaciones antiguas avanzadas. Hoy, te invito a cerrar los ojos por un momento e imaginar un vasto subcontinente, lleno de color, de vida, de misterios y de historias olvidadas. Nos trasladamos a la antigua India, una tierra que esconde secretos profundos y saberes que desafían nuestra comprensión del pasado. India, una civilización tan avanzada que sus logros aún resuenan en la actualidad. Pero, ¿cómo es posible que una cultura tan antigua poseyera conocimientos que hoy consideraríamos revolucionarios? ¿Qué pistas han dejado en sus textos, en sus monumentos, en sus símbolos que sugieren una sabiduría y tecnología más allá de su tiempo? Comencemos este viaje explorando los Vedas, esos antiguos textos sagrados que han intrigado a historiadores y científicos por igual. Estos escritos, que datan de miles de años atrás, no solo son himnos y rituales religiosos, sino que también contienen referencias a conceptos de matemáticas, astronomía y medicina que parecen predecir descubrimientos que la ciencia moderna alcanzaría siglos después. ¿Acaso tenían los sabios védicos un conocimiento que hemos subestimado o malinterpretado? Uno de los enigmas más sorprendentes es el de las vimanas, descritas en los textos antiguos como máquinas voladoras. La idea de que los antiguos habitantes de India pudieran haber concebido, e incluso construido, vehículos capaces de surcar los cielos es fascinante. ¿Podría ser que estas historias, que muchos consideran mitológicas, tengan una base en la realidad? ¿Qué sabemos realmente sobre estas misteriosas naves? Imagina por un momento la reacción de cualquier civilización moderna si encontrara pruebas concretas de que hace milenios, en una era que consideramos primitiva, ya existían estas tecnologías avanzadas. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra comprensión de la historia humana? Pasemos ahora a uno de los mayores logros arquitectónicos de la India antigua, los templos de Ellora y Ajanta, con sus intrincadas tallas y estructuras que desafían la lógica de su tiempo. Estos templos no solo son majestuosos, sino que también plantean la pregunta: ¿cómo pudieron lograr tal precisión y detalle sin las herramientas modernas que consideramos indispensables hoy en día? Y no podemos olvidar las contribuciones matemáticas de la India antigua. El concepto del cero, que revolucionó las matemáticas y el cálculo, se originó aquí. Pero, ¿cómo llegaron a conceptualizar algo tan abstracto y fundamental? ¿Era simplemente un golpe de genialidad o el resultado de siglos de observación y una comprensión profunda del universo? Ahora, detente un momento y piensa en la medicina ayurvédica. Esta práctica milenaria no solo ha perdurado, sino que sigue siendo relevante en el mundo actual.
¿Qué conocimientos poseían sobre el cuerpo humano que les permitió desarrollar tratamientos y entendimientos que aún hoy se consideran avanzados? ¿Podríamos estar ante la evidencia de un sistema de salud más sofisticado de lo que imaginamos? En el corazón de este misterio se encuentra un elemento común: el tiempo. ¿Cómo lograron los antiguos indios comprender la naturaleza del tiempo y el universo con tanta precisión? Sus cálculos astronómicos, la alineación de sus monumentos con cuerpos celestes y su concepto del tiempo cíclico sugieren una visión del cosmos que apenas estamos empezando a redescubrir. Y aquí es donde te dejo con una revelación que podría cambiarlo todo. Recientes investigaciones han comenzado a desenterrar evidencias de instrumentos científicos avanzados utilizados en la India antigua, herramientas que podrían reescribir lo que sabemos sobre sus capacidades tecnológicas. ¿Estamos a las puertas de una revolución en nuestra comprensión de la historia? Mientras intentas asimilar todos estos misterios, te pregunto, ¿podría ser que hemos subestimado la inteligencia y la sabiduría de nuestros ancestros? ¿Es posible que la historia que creemos conocer sea solo una pequeña parte de una narrativa mucho más compleja y rica? No te pierdas el próximo capítulo, donde continuaremos revelando las huellas de un pasado olvidado. Prepárate para viajar al antiguo Egipto, donde nos esperan más sorpresas y descubrimientos que desafiarán todo lo que creías saber. ¿Estás listo para continuar este asombroso viaje a través del tiempo? China milenaria, inventos y misterios. Bienvenido a este nuevo capítulo de nuestra apasionante serie sobre civilizaciones antiguas avanzadas. Hoy, te invito a embarcarte en un viaje hacia el lejano oriente, a la majestuosa y enigmática China milenaria, una civilización cuya historia está tejida con hilos de innovación, misterio y asombro. Imagina por un momento estar en el corazón de un imperio donde todo parece posible. Un lugar donde el murmullo del viento acariciando los campos de arroz es apenas un eco frente al bullicio de una sociedad que ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. ¿Qué secretos esconde esta tierra milenaria? ¿Qué maravillas se ocultan bajo el velo de sus siglos de existencia? La China antigua no solo es conocida por su vasta extensión y rica cultura, sino también por sus innovaciones que, aún hoy, nos dejan boquiabiertos. Desde la pólvora hasta la brújula, los chinos demostraron ser maestros del ingenio. Pero, ¿sabías que muchos de estos inventos estaban rodeados de misterio y eran considerados casi mágicos en su época? Comencemos con uno de los inventos más revolucionarios, el papel. En un mundo donde la comunicación era lenta y limitada, la invención del papel cambió el curso de la historia. En el año 105 después de Cristo, Cai Lun, un funcionario de la dinastía Han, presentó al emperador un material ligero, barato y fácil de producir. Sin embargo, la receta de su fabricación fue guardada celosamente, transmitida solo a unos pocos elegidos. ¿Era el papel un regalo divino? ¿O simplemente el resultado de una mente excepcionalmente brillante? Como espectador curioso, te preguntarás cómo es posible que una civilización de hace miles de años poseyera tal nivel de sofisticación. La respuesta podría estar en su profunda conexión con la naturaleza y el universo. Los antiguos chinos creían en la armonía del yin y el yang, una dualidad que regía no solo el cosmos, sino también el corazón de sus invenciones. Ahora, imagina caminar por las calles de una ciudad china en la antigüedad, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. Las sombras se alargaban y, de repente, la noche cobraba vida gracias a otro gran invento chino, la pólvora. Originalmente concebida por alquimistas en busca del elixir de la inmortalidad, la pólvora se convirtió en el alma de las festividades, llenando el cielo de luces y estruendos que aún hoy nos fascinan. Pero, ¿fue realmente un accidente su descubrimiento? ¿O tal vez, un regalo de los dioses para iluminar la oscuridad? La brújula es otro de esos inventos que, aunque hoy nos parece común, en su tiempo fue un misterio insondable. Los chinos antiguos comprendieron el poder magnético de la Tierra mucho antes que otras culturas, guiando a los navegantes a través de vastos océanos y desiertos inhóspitos. ¿Cómo lograron tal hazaña? ¿Fue quizás una chispa de genialidad o un descubrimiento legado por una civilización aún más antigua?
A medida que nos adentramos más en la historia de China, nos encontramos con un legado de misterio y sabiduría. Templos imponentes, esculpidos con una precisión que desafía el entendimiento, y escritos antiguos que narran historias de dioses y héroes, nos invitan a cuestionar cuánto de lo que creemos saber es, en realidad, la verdadera historia. Y aquí es donde el misterio se profundiza. En los últimos años, arqueólogos han descubierto estructuras y artefactos que sugieren un nivel de tecnología y conocimiento inusitado para su época. Una de estas revelaciones llegó con el descubrimiento de los guerreros de terracota. Miles de figuras, cada una con rasgos únicos, que custodian la tumba del primer emperador de China, Yin Shi Huang. ¿Cómo lograron los antiguos chinos crear algo tan grandioso y detallado? ¿Fue un simple ejercicio de poder o una muestra de tecnología avanzada? Pero no es solo la tecnología lo que impresiona de la China antigua. Sus filosofías, plasmadas en los textos de Confucio y Lao Tse, ofrecen una visión sobre la vida y el universo que sigue siendo relevante en nuestros días. ¿Podría ser que este conocimiento oculto sea la clave para entender el éxito de la civilización china? Mientras reflexionamos sobre estas cuestiones, es difícil no sentir una profunda admiración por esta civilización que, en muchos aspectos, parecía adelantada a su tiempo. ¿Fueron sus logros fruto de la sabiduría adquirida a lo largo de los siglos, o hay algo más, algo que aún no hemos descubierto? En este punto, quizás te estés preguntando qué más podría revelarnos la China milenaria. ¿Qué secretos aún permanecen enterrados bajo sus vastas llanuras y montañas? La respuesta puede estar más cerca de lo que pensamos, esperando ser desenterrada por aquellos lo suficientemente valientes como para buscarla. Y así, llegamos al final de este capítulo. Pero no te preocupes, porque nuestro viaje no termina aquí. En el próximo episodio, nos adentraremos en otra civilización que promete desafiar nuestras percepciones y expandir nuestros horizontes. ¿Estás listo para continuar este fascinante viaje a través del tiempo y el espacio? Acompáñanos en el siguiente capítulo, donde exploraremos más huellas de un pasado olvidado. ¿Qué nos espera a la vuelta de la esquina? Solo el tiempo lo dirá. Los incas, ingenieros de las alturas. Bienvenido a un nuevo capítulo de nuestra intrigante serie, donde nos adentramos en los misterios de las civilizaciones antiguas avanzadas. Hoy, te llevaré a un lugar donde las montañas acarician el cielo y las nubes abrazan las cumbres. Un lugar donde el ingenio humano desafió la gravedad y el tiempo mismo. Bienvenido a los Andes, hogar de una de las civilizaciones más enigmáticas y fascinantes, los incas, los ingenieros de las alturas. Imagina por un momento que estás caminando por un estrecho sendero de montaña. A tu alrededor, las imponentes cordilleras te observan como guardianes silenciosos de secretos ancestrales. El viento frío te envuelve, mientras en el horizonte se revela la majestuosa ciudad de Machu Picchu, un lugar que parece flotar entre las nubes. ¿Quiénes fueron estos ingenieros que desafiaron lo imposible, construyendo ciudades en las cumbres más escarpadas? Los incas, una civilización que floreció entre los siglos XV y XVI, crearon un imperio que se extendía por gran parte de Sudamérica. Su capacidad para construir en terrenos montañosos y su dominio de la ingeniería hidráulica desafían la lógica incluso hoy en día. Pero, ¿cómo lograron tales hazañas? ¿Qué conocimientos poseían que les permitieron transformar paisajes inhóspitos en prósperos centros de poder? Comencemos por sus técnicas de construcción. Los incas eran maestros del trabajo en piedra. Sin mortero, lograron ensamblar bloques de varias toneladas con una precisión tan asombrosa que ni siquiera una hoja de papel cabe entre ellos. Estos muros inquebrantables han resistido terremotos durante siglos, dejando perplejos a arqueólogos e ingenieros modernos. ¿Cómo consiguieron semejante precisión? ¿Era pura habilidad o había algo más detrás de este conocimiento? Algunos sugieren que los incas poseían herramientas avanzadas, desconocidas para nosotros, o que utilizaban técnicas que hemos perdido en el tiempo. Otros teorizan sobre la posibilidad de un conocimiento transmitido por culturas aún más antiguas y desconocidas.
Es posible que estas técnicas sean vestigios de una civilización aún más avanzada perdida en las sombras de la historia. Pero las habilidades de los incas no se limitaban a la arquitectura. Su dominio de la hidráulica es otro testimonio de su ingenio. En Machu Picchu, por ejemplo, los canales de agua distribuyen el líquido vital con una eficiencia impresionante, aprovechando la gravedad y las pendientes naturales. Este sistema no solo abastecía a la ciudad, sino que también regaba terrazas agrícolas, permitiendo el cultivo en alturas donde otros hubieran perecido. ¿Cómo lograron un sistema tan sofisticado sin la tecnología moderna? La respuesta podría estar en su profunda conexión con la naturaleza. Los incas veían el paisaje como un ser vivo, una entidad con la que debían trabajar en armonía. Esta visión holística les permitió aprovechar cada recurso disponible, integrando sus construcciones con el entorno de una manera que apenas comenzamos a entender. Ahora, cierra los ojos nuevamente e imagina el Intihuatana, el reloj solar de los incas, un monolito tallado con precisión para marcar los solsticios y equinoccios. ¿Cómo fueron capaces de lograr un conocimiento astronómico tan exacto? Para los incas, el sol era más que una simple estrella, era una deidad, y su culto al sol guiaba su vida diaria y sus decisiones arquitectónicas. Pero, ¿qué pasó con todo este conocimiento? ¿Por qué, a pesar de su ingenio, el imperio inca cayó en manos de un puñado de conquistadores españoles? ¿Fue solo la brutalidad de la conquista o hubo otros factores que facilitaron su colapso? Aquí es donde la historia da un giro intrigante. Algunos investigadores plantean que los incas enfrentaron desafíos internos antes de la llegada de los españoles, como guerras civiles y enfermedades traídas del extranjero. Sin embargo, hay quienes sugieren que su caída fue también el resultado de una catástrofe natural, como un megaterremoto que sacudió los Andes, debilitando sus estructuras y su moral. ¿Podría ser que estos eventos naturales fueran interpretados como señales de los dioses, minando su confianza y determinación? A medida que desentrañamos estos misterios, surge una pregunta crucial. ¿Qué otros secretos de los incas permanecen ocultos en las montañas? ¿Qué podemos aprender de su legado, de su conexión con la tierra y su capacidad para prosperar en condiciones extremas? Ya hemos recorrido juntos un camino lleno de descubrimientos, pero aún queda mucho por explorar. ¿Estás listo para seguir desvelando los enigmas de las civilizaciones antiguas avanzadas? En el próximo capítulo, nos sumergiremos en las profundidades del desierto de Egipto, donde las pirámides guardan secretos que han desconcertado a la humanidad durante milenios. ¿Qué misterios revelarán estas imponentes estructuras? ¿Qué nos susurran los vientos del Sáhara sobre los antiguos faraones? No te pierdas el siguiente episodio de Civilizaciones Antiguas Avanzadas, Huellas de un pasado olvidado, donde continuaremos nuestro viaje a través del tiempo y el espacio. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta entonces, sigue explorando, sigue preguntando y, sobre todo, sigue imaginando. Misterios de la Isla de Pascua. Bienvenido a otro fascinante capítulo de nuestra serie sobre civilizaciones antiguas avanzadas. Hoy, te invito a viajar al corazón del Pacífico Sur, a un lugar envuelto en misterio y leyenda, la Isla de Pascua. Imagina una isla solitaria, una mota de tierra en medio de un vasto océano azul, donde gigantes de piedra, conocidos como moais, vigilan silenciosamente el horizonte. ¿Quién los construyó? ¿Por qué se encuentran allí y qué secretos guardan? Acompáñame mientras desentrañamos los misterios de este enigmático rincón del mundo. La Isla de Pascua, o Rapa Nui, como la llaman sus habitantes, es más que un simple escenario de postal. Esta isla ha sido el hogar de una civilización perdida, cuyos logros desafían nuestra comprensión. Comencemos por el principio. Al llegar a la isla, lo primero que te llama la atención son los gigantescos moais, que parecen susurrar historias del pasado. Con sus rostros serenos y cuerpos robustos, estas estatuas son un testimonio del ingenio y la habilidad de aquellos que las esculpieron. Pero, ¿cómo lograron mover estas colosales figuras, algunas de las cuales pesan hasta 82 toneladas, a través del accidentado terreno de la isla? Algunos creen que los Rapa Nui, los antiguos habitantes de la isla,
poseían un conocimiento avanzado de ingeniería y logística. Se dice que utilizaban troncos de árboles como rodillos o tal vez cuerdas y mano de obra colectiva para trasladar estas estatuas. Pero, entre las leyendas locales, hay una historia intrigante, la de Mana, una energía espiritual que supuestamente les permitió mover los moais con la mente. ¿Podría haber algo de verdad en estas historias? ¿Un conocimiento perdido que aún no comprendemos? Mientras caminas por la isla, te encuentras con Autongariki, el mayor y más impresionante alineamiento de moais. Aquí, 15 estatuas se alinean majestuosamente, mirando al interior de la isla, como guardianes eternos. La precisión con la que fueron colocadas sugiere una comprensión astronómica que podría haber guiado su disposición. Podría ser que los Rapa Nui hubieran desarrollado un sofisticado sistema de navegación y astronomía, similar al de otras antiguas civilizaciones avanzadas. Sin embargo, el misterio de la isla de Pascua no termina aquí. A medida que profundizamos, encontramos pistas de una sociedad que experimentó un colapso dramático. ¿Qué llevó a la desaparición de esta avanzada civilización? Algunos estudiosos apuntan a una deforestación masiva que habría llevado al agotamiento de recursos, mientras que otros sugieren que conflictos internos y guerras podrían haber acelerado su declive. Pero, ¿y si hubiera más en esta historia? ¿Y si la llegada de exploradores europeos en el siglo XVIII hubiera jugado un papel crucial en el destino de los Rapa Nui? Un descubrimiento reciente ha sacudido el mundo académico. Bajo las estatuas de los moais hay cuerpos enterrados. Esto sugiere que las estatuas podrían haber sido parte de un ritual funerario, un homenaje a ancestros o líderes importantes. Este hallazgo abre nuevas preguntas. ¿Qué significaban realmente los moais para los Rapa Nui? ¿Era su propósito más espiritual que decorativo? A medida que el sol se pone sobre el océano, dejando un resplandor dorado sobre la isla, no puedes evitar sentir una conexión con el pasado. La isla de Pascua, con sus enigmas intactos, nos recuerda que la historia está llena de sorpresas y que cada respuesta encontrada abre la puerta a nuevas preguntas. ¿Qué otros secretos aguardan descubrirse bajo la superficie de esta isla solitaria? Con cada misterio que desentrañamos, nos acercamos un paso más a entender las civilizaciones antiguas avanzadas que alguna vez florecieron en nuestro planeta. Pero, ¿cuántos más permanecen ocultos, esperando ser revelados? En nuestro próximo capítulo, nos dirigiremos a otro rincón del mundo donde los ecos del pasado resuenan con un enigma aún más profundo. Te invito a que nos acompañes para descubrirlo. El enigma del Valle del Indo. Bienvenido a un nuevo capítulo de nuestra serie, donde exploramos el misterio de las civilizaciones antiguas avanzadas. Hoy, te invito a embarcarte en un viaje al misterioso Valle del Indo, un lugar que nos susurra secretos de un pasado lejano, un sitio donde las arenas del tiempo han dejado huellas de una civilización que desafía nuestras concepciones sobre la antigüedad. Imagina un vasto valle, bordeado por imponentes montañas, donde el viento acaricia las piedras y el eco de una civilización perdida resuena en el silencio. Estamos en el Valle del Indo, uno de los yacimientos arqueológicos más enigmáticos del mundo. Aquí, hace más de 4000 años, floreció una civilización que rivalizó en complejidad con las de Egipto y Mesopotamia, pero que, por razones que aún no comprendemos del todo, desapareció sin dejar rastros claros. ¿Qué tipo de sociedad vivió aquí? Al recorrer las ruinas de ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa, uno no puede evitar maravillarse ante la planificación urbana que evidencia un conocimiento avanzado de la ingeniería. Calles rectas que se cruzan en ángulos precisos, sistemas de drenaje que desafían el paso del tiempo, y casas construidas con ladrillos uniformes que han soportado milenios. ¿Cómo fue posible tal precisión hace tantos siglos? Uno de los aspectos más fascinantes del Valle del Indo es el enigma de su escritura. Hasta el día de hoy, los símbolos grabados en cerámica, sellos y piedras siguen sin ser descifrados. ¿Qué nos podrían decir estos caracteres? ¿Acaso guardan la clave para entender cómo vivieron, qué creían o incluso cómo desaparecieron? En cada uno de estos símbolos late la promesa de respuestas que aún escapan a nuestra comprensión. Pero hay más.
La ausencia de evidencias de una jerarquía social rígida plantea preguntas intrigantes. ¿Cómo se organizaba una sociedad tan avanzada sin una estructura de poder centralizada? A diferencia de otras civilizaciones contemporáneas, no se han encontrado palacios ni tumbas de reyes. ¿Es posible que vivieran en una especie de igualdad que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre la antigüedad? Ahora, imagina una noche estrellada en el Valle del Indo. El cielo claro revela un tapiz de estrellas, y te preguntas, ¿cómo veían el cosmos estos antiguos habitantes? Existe la teoría de que tenían un conocimiento astronómico avanzado, utilizado posiblemente para la agricultura o rituales religiosos. ¿Podrían haber entendido los movimientos celestiales de una manera que todavía nos sorprende? En medio de este misterio, surge una revelación sorprendente. Investigaciones recientes han revelado que el Valle del Indo pudo haber sido víctima de cambios climáticos drásticos. Las fluctuaciones en el curso de los ríos podrían haber convertido tierras fértiles en desiertos, forzando el éxodo masivo de sus habitantes. Pero, ¿fue solo el clima o hubo algo más, algo que aún no hemos descubierto? Mientras reflexionas sobre estas preguntas, permíteme plantearte una última. ¿Podría ser que el conocimiento y los logros de la civilización del Valle del Indo aún pervivan de maneras que no comprendemos plenamente, influyendo en culturas posteriores de formas sutiles pero profundas? Con cada descubrimiento, con cada fragmento que los arqueólogos desentierran, nos acercamos un poco más a entender este rompecabezas histórico. Sin embargo, como todas las grandes historias, el Valle del Indo nos deja con más preguntas que respuestas, un misterio abierto que te invita a seguir explorando. Y así, te dejo con esta incógnita. ¿Qué otras revelaciones nos esperan en los rincones oscuros de la historia humana? No te pierdas nuestro próximo capítulo, donde continuaremos desenredando los hilos de civilizaciones antiguas avanzadas. ¿Estás listo para descubrir qué otros secretos guarda nuestro pasado olvidado? ¿Civilizaciones olvidadas? ¿Quiénes fueron? Bienvenido a un nuevo capítulo de nuestra serie sobre civilizaciones antiguas avanzadas. Hoy, nos adentraremos en el misterio de las civilizaciones olvidadas. ¿Quiénes fueron estas culturas que, a pesar de sus impresionantes logros, apenas han dejado rastros en la arena del tiempo? Imagina por un momento caminar por un vasto desierto, bajo un cielo estrellado. Las sombras de antiguas ruinas emergen a la luz de la luna, susurrando historias de un pasado que parece más un mito que realidad. Aquí, en estos retazos polvorientos de historia, se ocultan los vestigios de civilizaciones que alguna vez prosperaron y que ahora solo viven en el eco de sus propias leyendas. Comencemos nuestro viaje en el corazón de Turquía, en el enigmático sitio de Göbekli Tepe. Descubierto a mediados de la década de 1990, este complejo de templos ha reescrito la historia como la conocemos. Construido alrededor del 9600 a.C., Göbekli Tepe desafía nuestra comprensión de las capacidades de los humanos de aquella época. Antes de que las ciudades y la agricultura dominasen el mundo, ¿cómo fue posible que un grupo de cazadores-recolectores erigiera semejante estructura monumental? ¿Qué propósito cumplía este sitio, y por qué fue enterrado intencionalmente, como si sus constructores quisieran protegerlo del paso del tiempo? Mientras caminamos imaginariamente por la región, nuestros pasos nos llevan a la antigua civilización de Tartesos, situada en lo que hoy es el sur de España. Descrita por los griegos como una tierra rica en minerales y cultura, Tartesos desapareció misteriosamente alrededor del 500 a.C., fue destruida por una catástrofe natural, o se desvaneció por razones aún más enigmáticas. Los arqueólogos aún debaten si este reino pudo haber sido la inspiración detrás de la legendaria Atlántida. Y hablando de Atlántida, no podemos ignorar la fascinación que esta mítica ciudad ha ejercido sobre exploradores y soñadores durante siglos. Descrita por Platón como una sociedad avanzada y utópica, la Atlántida sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. ¿Fue realmente una civilización olvidada, o solo un mito creado para advertirnos sobre los peligros de la arrogancia? Mientras seguimos buscando sus restos, el misterio de Atlántida nos desafía a reconsiderar lo que realmente sabemos sobre nuestro pasado.
Pero no nos detengamos aquí. Viajemos ahora al continente africano, donde la antigua ciudad de Great Zimbabwe se erige como un testimonio del ingenio humano en la Edad Media. Con sus muros de piedra que desafían el paso del tiempo, Great Zimbabwe fue el centro de un poderoso reino que controló vastas rutas comerciales. Sin embargo, su repentina caída en el siglo XV sigue siendo un misterio. ¿Qué causó el declive de una ciudad tan próspera? ¿Fue un cambio climático, una guerra interna o algo completamente inesperado? A miles de kilómetros de distancia, en las selvas de América Central, se esconden las ruinas de la civilización maya. Aunque mucho se ha descubierto sobre los mayas, aún quedan innumerables preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudieron estos antiguos pueblos prever eclipses con una precisión que incluso hoy en día nos asombra? Y, lo que es más intrigante, ¿por qué abandonaron sus ciudades en el apogeo de su poder? ¿Qué secretos guardan aún las ciudades enterradas bajo la densa vegetación? En este punto del viaje, te invito a reflexionar. ¿Qué une a todas estas civilizaciones olvidadas? ¿Es posible que compartan un hilo común que las conecte, un conocimiento ancestral que hemos perdido a lo largo de los siglos? Tal vez, en algún lugar entre las respuestas parciales y las teorías especulativas, yace una verdad que podría cambiar nuestra percepción de la historia humana. Mientras el polvo del tiempo sigue cubriendo estas civilizaciones, nosotros, los modernos exploradores del pasado, nos encontramos frente a un enigma. Cada descubrimiento, cada teoría, nos acerca un paso más a desentrañar los secretos que estas culturas intentaron preservar. Pero, ¿alguna vez llegaremos a conocer la historia completa? Cuando piensas en todas estas civilizaciones, ¿no te preguntas qué otras maravillas y misterios yacen ocultos bajo nuestros pies, esperando ser descubiertos? ¿Podría ser que aún no hemos encontrado la pieza clave que unirá todas estas historias en una narrativa coherente? Quizá la respuesta esté más cerca de lo que imaginamos, aguardando a ser revelada por aquellos que se atrevan a mirar más allá de lo evidente. Y mientras contemplamos estas preguntas, prepárate para el próximo capítulo en el que nos adentraremos en el mundo de los códices y manuscritos antiguos, buscando pistas que puedan arrojar luz sobre estos enigmas. ¿Qué secretos se esconden en los textos que han sobrevivido a los estragos del tiempo? Te invito a unirte a nosotros mientras seguimos explorando las huellas de un pasado olvidado. Teorías y conspiraciones, realidad o ficción. Bienvenido a un nuevo capítulo de nuestra serie Civilizaciones Antiguas Avanzadas, ¿huellas de un pasado olvidado? Hoy, nos sumergimos en el intrigante mundo de las teorías y conspiraciones. ¿Son estas narrativas fascinantes una puerta hacia realidades ocultas o meras ficciones tejidas por la imaginación humana? Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber. Imagina por un momento que todo lo que has aprendido sobre la historia humana es apenas la punta del iceberg. En este vasto océano de conocimiento, yacen ocultas civilizaciones que tal vez poseían tecnologías avanzadas, incluso superiores a las nuestras. Pero, ¿por qué no hay pruebas contundentes de su existencia? Esto nos lleva a un camino sinuoso de teorías y conspiraciones que desafían nuestra comprensión. Empecemos con una de las teorías más fascinantes, la existencia de una civilización prehistórica avanzada que pereció en un cataclismo global. Algunos creen que esta civilización pudo haber sido la legendaria Atlántida. Platón, el filósofo griego, habló de una sociedad avanzada que desapareció en un solo día y noche de infortunio. Pero, ¿podría ser más que un mito? Los defensores de esta teoría sugieren que los restos de esta civilización se encuentran escondidos bajo las arenas del Sáhara o en las profundidades del Océano Atlántico. ¿Y si fuera cierto? ¿Qué secretos podrían revelarnos sobre nuestra propia historia? Sigamos navegando por estas corrientes de misterio hacia las líneas de Nazca en Perú. Desde el aire, estas gigantescas figuras geométricas y de animales parecen haber sido trazadas con una precisión casi inhumana. Algunos creen que estas líneas son un legado de una civilización que poseía conocimientos avanzados de matemáticas y astronomía. Pero, ¿cómo lograron crear algo tan monumental sin la tecnología que hoy consideramos esencial?
Aquí, la teoría de los antiguos astronautas cobra vida. ¿Pudieron haber sido ayudados por visitantes de otro mundo? ¿O tal vez, poseían un saber que nosotros hemos olvidado? Y hablando de conocimientos perdidos, no podemos ignorar las enigmáticas pirámides de Egipto. Estas estructuras colosales han sido objeto de innumerables especulaciones. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios alinear las pirámides con tanta precisión con las estrellas? ¿Qué herramientas utilizaron para lograr tal hazaña? Algunos sostienen que la respuesta yace en una tecnología avanzada, quizás una energía desconocida para nosotros. ¿Es posible que las pirámides sirvieran como gigantescas máquinas energéticas? ¿O, tal vez como portales hacia dimensiones ocultas? Sin embargo, no todas las teorías apuntan a tecnologías perdidas o extraterrestres. Algunas sugieren una manipulación deliberada de la historia por parte de poderes ocultos. Se dice que ciertos documentos y artefactos han sido suprimidos o destruidos para mantener a la humanidad en la oscuridad sobre su verdadero pasado. ¿Qué podría motivar tal conspiración? ¿Es el poder, el control o el miedo a lo desconocido lo que impulsa a estas fuerzas a actuar desde las sombras? Ahora, permíteme llevarte a un momento de revelación que podría cambiar tu perspectiva. Imagínate encontrar una biblioteca perdida, repleta de libros que contienen los secretos de la humanidad. Un descubrimiento así podría revolucionar nuestra comprensión del mundo. Pero, ¿y si te dijera que hay quienes afirman haber encontrado evidencias de tales bibliotecas en lugares como la selva amazónica o las profundidades de la Antártida? La idea de que estos tesoros de conocimiento estén escondidos, esperando ser descubiertos, es a la vez emocionante y estremecedora. ¿Podría realmente existir un registro oculto de civilizaciones avanzadas? Mientras navegamos por estas fascinantes teorías, es crucial recordar que el asombro está en el ojo del espectador. Cada hipótesis, cada conspiración, nos invita a pensar críticamente y a cuestionar las narrativas establecidas. Es posible que, en nuestra búsqueda de respuestas, estemos descubriendo más sobre nosotros mismos que sobre las civilizaciones perdidas. ¿Qué es lo que realmente buscamos? ¿La verdad o simplemente una buena historia que contar? Con cada pregunta sin respuesta, las sombras de la conspiración se alargan, envolviendo nuestro entendimiento con un velo de incertidumbre. Pero, ¿es este velo una barrera o una invitación a seguir explorando? ¿A qué le tememos más, al misterio del pasado o a las revelaciones que podrían cambiarlo todo? A medida que llegamos al final de este capítulo, la intriga solo se intensifica. ¿Qué otras sorpresas nos esperan en la vastedad de lo desconocido? No te pierdas el próximo y último capítulo de nuestra serie, donde desentrañaremos el legado final de estas civilizaciones antiguas. ¿Estamos realmente preparados para conocer la verdad? ¿O es el misterio lo que nos mantiene vivos? Mantén tus ojos bien abiertos, porque el viaje aún no ha terminado. Lecciones del pasado, hacia un futuro incierto. Bienvenido al emocionante capítulo final de nuestra serie Civilizaciones Antiguas Avanzadas, ¿Huellas de un pasado olvidado? Hoy, en Lecciones del pasado, hacia un futuro incierto, nos embarcamos en un viaje que no solo mira hacia atrás en el tiempo, sino que también vislumbra lo que está por venir. A lo largo de esta serie, hemos explorado civilizaciones olvidadas, hemos desafiado teorías convencionales y nos hemos maravillado ante los logros de culturas que, a pesar de su avanzada sabiduría, fueron engullidas por las arenas del tiempo. Pero ahora, es momento de reflexionar. ¿Qué nos enseñan estas civilizaciones sobre nuestro propio futuro? ¿Podría el destino de estas culturas antiguas ofrecer pistas sobre el camino que estamos recorriendo como humanidad? Imagina por un momento, una civilización que floreció miles de años antes que la nuestra. Sus ciudades eran faros de conocimiento y tecnología. Sus habitantes dominaban artes y ciencias que hasta hoy nos resultan enigmáticas. Pero un día, sin previo aviso, desaparecieron, dejando solo ecos de su existencia en monumentos olvidados. ¿Por qué cayeron? ¿Acaso sus avances tecnológicos no fueron suficientes para evitar su propia desaparición? La respuesta podría ser más compleja de lo que imaginamos.
Mientras escudriñamos los vestigios de estos pueblos, una verdad inquietante emerge: muchas de estas civilizaciones sucumbieron no por falta de innovación, sino por una desconexión con la naturaleza y sus recursos. Al alcanzar niveles impresionantes de desarrollo, a menudo sobrepasaron los límites de su entorno, llevando a un colapso inevitable. Ahora volvamos al presente. En nuestra era, hemos logrado hazañas tecnológicas que desafían la imaginación. Exploramos los confines del espacio, desentrañamos los secretos de la genética, y hemos conectado el mundo a través de una red digital que parecía imposible hace unas décadas. Pero, ¿a qué costo? A medida que nos adentramos más en el siglo XXI, las advertencias del pasado resuenan con una claridad inquietante. ¿Estamos, sin saberlo, reviviendo los errores de aquellas civilizaciones avanzadas? Aquí es donde el misterio se convierte en una lección crucial. Estas culturas antiguas no solo nos dejan un legado de maravillas arquitectónicas y artefactos asombrosos, sino también advertencias sobre la sostenibilidad y la armonía con nuestro entorno. ¿Estamos escuchando? ¿O estamos condenados a repetir sus errores? En este punto, el viaje se torna más personal. Pregúntate a ti mismo, ¿qué futuro deseas ver para nuestra civilización? ¿Podemos aprender de los errores del pasado y forjar un camino que evite el colapso que enfrentaron esas civilizaciones? Una revelación impactante surge cuando consideramos el alcance de nuestra influencia en el planeta. Al igual que aquellas civilizaciones, tenemos el poder de crear y destruir. Pero a diferencia de ellas, tenemos el conocimiento histórico y la capacidad de actuar sobre él. ¿Seremos sabios en nuestras elecciones o seremos arrastrados por la marea de nuestra propia ambición? Ahora, imagina un futuro donde hayamos aprendido las lecciones del pasado. Un futuro donde la tecnología y la naturaleza coexisten en equilibrio, donde el respeto por los recursos del planeta guía nuestras decisiones. Este es un futuro posible, pero solo si decidimos actuar con intención. Aquí es donde el misterio se convierte en un llamado a la acción. No se trata solo de mirar hacia atrás con asombro, sino de avanzar con propósito. Mientras cerramos este capítulo, te invitamos a reflexionar sobre tu papel en esta narrativa global. Cada elección que haces contribuye al tejido de nuestro futuro compartido. Y así, nuestro viaje llega a su fin, o tal vez solo está comenzando. Porque las huellas de un pasado olvidado no son solo sombras de lo que fue, sino también proyecciones de lo que podría ser. La historia está escrita en piedra, pero el futuro está en tus manos. Gracias por acompañarnos en esta serie. ¿Qué otras historias esperan ser descubiertas? ¿Qué otros enigmas aguardan en las sombras, listos para ser revelados? Mantente atento, porque el próximo misterio podría estar más cerca de lo que imaginas. Nos vemos en la próxima aventura.